Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y búscanos en nuestro sitio web fusades.org. Hoy nos vamos a poner al día con la facturación electrónica en el mundo empresarial. La facturación electrónica se ha convertido en una herramienta esencial. Se está volviendo común que uno compre algo y al pagar le pregunten ¿cuál es su correo electrónico? Y uno con cara de sorpresa responde ¿y por qué ahora necesitas saber mi correo electrónico? Y pues claro, es porque ahora existe la posibilidad de recibir una factura en formato digital. La factura electrónica puede tener muchas ventajas, tanto para las empresas como los consumidores, pero debemos estar preparados para funcionar bien en el mundo digital. Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. Tienes que empezar por la experiencia del cliente y luego trabajar la tecnología. Steve Jobs, fundador de Apple. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Y para ponernos al día con las ventajas y desafíos de la facturación electrónica en países como el nuestro, ya tenemos en el mundo literal a Nelson Chicas, director de Findex, una empresa de finanzas digitales. Bienvenido, Nelson, a este espacio de tertulia en donde yo voy a hablar sin tacones y espero que usted hable sin corbata acerca de la facturación electrónica. Tal cual, creo que elegí bien mi vestimenta de hoy, sin corbata, listo para hablar de facturación electrónica y muchísimas gracias por la invitación. Así veo, usted es uno de los nuestros en el mundo literal y qué suerte la que tenemos de poder contar con un conocedor de finanzas digitales que nos va a explicar cómo la facturación electrónica puede convertirse en una herramienta útil para muchas empresas, siempre y cuando sean superados varios retos para su implementación y ya nos va a contar acerca de eso, así que iniciemos esta tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Comencemos por lo básico, ¿qué es una factura electrónica y cuáles son los requisitos legales y fiscales para implementarla? Listo, pues facturación electrónica es en esencia este cambio de esquema que tenemos de la facturación tradicional o física, digamos, a lo que estamos acostumbrados, a los papelitos que imprimimos y que tenemos que llenar en la mayoría de casos a mano en las pymes, algunas empresas pues ya las imprimen, a este cambio a que todo sea de forma electrónica o digital. Muy importante que hay un par de características que en primer lugar tanto la emisión como la recepción de la factura electrónica tiene que ser por medios digitales. ¿Qué significa la emisión? Que ahora yo para poder emitir una factura voy a necesitar un software. Voy a necesitar, digamos, puede ser mi teléfono incluso, pero computadora lo más práctico, diría yo, para poder emitir desde algún lado esta factura electrónica. El Ministerio de Hacienda ya ofrece un software o un portal gratuito que desde ahí yo puedo emitir facturas electrónicas, o hay distintos proveedores en el mercado. Nosotros como Findex, por ejemplo, somos uno de estos proveedores que apoyamos a las empresas a poder emitir facturas. Pero esta parte de la emisión es bien importante. Ahora voy a necesitar yo un software. Ahora en el tema de la recepción, ahora nuestros clientes van a recibir la factura ya no impresa, ya no vamos a tener la necesidad de imprimir,
sino que lo más común es que hagamos llegar esta factura por medio de correo electrónico. Podemos hacerla llegar también por WhatsApp, por redes sociales, etcétera, pero lo más común es que la hagamos llegar por correo electrónico. Algo que identifica particularmente a la factura electrónica es que ustedes van a notar que tiene un QR. Este QR me va a servir a mí para poder validar la factura electrónica. Si yo escaneo el QR, este me va a dirigir al portal del Ministerio de Hacienda y ahí yo puedo verificar la autenticidad de la factura. Que esta es una duda que pueden tener muchas personas, porque normalmente nosotros confiamos lo que está en papel, digamos, le damos más formalidad, etcétera, ¿verdad? En cambio, una factura electrónica que, digamos, si yo descargo el PDF que me mandan, yo lo puedo imprimir N veces, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me da certeza a mí de que eso es real? Pues es este QR que yo lo puedo escanear y que me va a dirigir al portal de Hacienda, y yo ahí puedo verificar y tener la certeza de que este es un documento correcto y válido. ¿Y es obligatorio que las empresas entren ya en la facturación electrónica? Va a haber, digamos, periodos de obligatoriedad. Digamos, la obligación para entrar a facturación electrónica empezó el año pasado, en febrero del año pasado empezó, y se obliga por segmentos. Es decir, primero se han obligado a las grandes, no a todas, sino a un grupo, y así se va cada 4 meses. Normalmente el Ministerio de Hacienda notifica, porque esto es una duda, ¿cómo voy a saber si yo ya estoy obligado? Normalmente le va al Ministerio de Hacienda, va a enviar una notificación por correo al que está suscrito al portal del Ministerio de Hacienda. Puede ser usted como propietario de negocio o su contador, dependiendo de quién está inscrito en Ministerio de Hacienda. En el momento que se recibe esta notificación, usted ya sabe para qué fecha está obligado. Lo importante saber es que no todos estamos obligados en el mismo momento, sino que va a ser por etapas. Lo que sí es cierto es que este año vamos a estar todos obligados, y una de las recomendaciones que yo más doy es no esperar a estar notificado, digamos, de cuándo voy a empezar, para empezar con la implementación, porque realmente hay varios temas que atender, digamos, o que pensar, darles un poquito de pensamiento para que realmente la implementación de facturación electrónica sea beneficiosa para mi negocio. Porque a veces si lo hago un poco, digamos, rápido o a la carrera, puede ser que termine siendo contraproducente y que me genere algunos problemas. Pero si lo hacemos de buena forma, no tengo duda que esto es beneficioso para las empresas. ¿Y qué documentos necesita un empresario para registrarse y emitir una factura digital? Cuando uno ya decide entrar a facturación electrónica, ya hay un portal en general para facturación electrónica que es factura.gov.sb. Ahí, digamos, está toda la documentación. Ahí ya me lleva un enlace para yo poder iniciar mi proceso de facturación electrónica. Muy importante destacar que yo inicialmente entro en una etapa de prueba. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que cumplir cierta cantidad de pruebas para realmente, yo, por decirlo así, sentir que ya estoy listo. Y es una exigencia también del Ministerio de Hacienda. Tengo que cumplir, por dar un ejemplo, tengo que emitir 50 facturas de consumidor final, 90 créditos fiscales, etcétera. Cuando yo ya he completado todas esas pruebas, entonces ya el Ministerio de Hacienda me permite que yo ya pueda facturar electrónicamente, ya definitivamente. En este momento yo ya dejo las facturas físicas y ya lo único que vale es la factura electrónica. ¿Qué necesito para hacer todo este proceso? Básicamente mis credenciales del Ministerio de Hacienda. Aquí nuevamente va a depender, digamos, de la empresa. A veces los propietarios de la empresa son los que tienen las credenciales para entrar a los servicios en línea del Ministerio de Hacienda, o a veces es el contador. Quien sea que tenga estas credenciales es el que inicialmente va a tener el acceso a este portal o el proceso de facturación electrónica. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones que tienen los empresarios cuando entran en este proceso? Porque es la primera vez. ¿Tienen dudas sobre la seguridad de hacerlo de esa manera? O no sé, ¿qué preocupaciones tienen? Creo que en general, más que preocupaciones, son dudas. Dudas en el sentido, por ejemplo, de qué cosas junto con facturación vienen otros procesos relacionados, que las dudas son, bueno, ahora que la factura es electrónica, ¿qué
¿Qué pasa con el resto de procesos que están relacionados con facturación? Y este es un tema súper importante y relevante, sobre todo para las pymes, porque hay una interacción entre la empresa y su contador. Para todas las empresas que su contador es externo, digamos que está tercerizado, quiero que visualicen cómo es normalmente el proceso. Digamos, yo facturo o hago compras y me llevan facturas, y yo tengo el rimerito de facturas que todos los meses se lo doy a mi contador. Y ese es todo, normalmente, como empresas, esa es toda mi labor en cuestión de facturación. De ahí el contador es el que ya se encarga, digamos, de hacer todos los reportes ante el Ministerio de Hacienda, de decirme cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos, etc. Entonces, hay dos dudas principales. Número uno, ¿cuál va a ser mi relación con el contador ahora? Porque antes era, digamos, más sencillo, porque yo tenía, básicamente solo guardaba el rimerito de facturas y se lo daba a mi contador, pero ahora que es electrónica, ¿cómo hago, verdad? Si a mí me mandan las facturas por correo, ¿se los tengo que reenviar por correo a mi contador o los tengo que imprimir y les doy igual el rimerito? ¿O qué pasa con las que yo emito? ¿Las tengo que imprimir y se las doy? ¿Solo le mando los archivos o qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esta hora, la interacción con el contador es realmente uno de los retos más grandes que hay en este momento. Y es bien importante tomar en cuenta de que facturación electrónica es un cambio cultural al que todos nos tenemos que adecuar. Y visualícenlo de esta forma. Imagínense que, porque esto es basado en experiencias reales de empresas, tal vez yo doy mi correo personal para que me manden facturas y al final del mes que el contador me va a pedir la factura, yo tengo que estar buscando en el correo, veamos quién fue el que me mandó las facturas y tengo que buscar por todo el correo y bueno, y las encuentro y las descargo. Entonces hay gente que me ha dicho, para mí eso realmente me ha complicado más, porque antes solo me daban la factura, las tenía en una gaveta y se las daba el contador y listo, no me complicaba. Ahora me toca que estar buscando en el correo cuáles son las que me han enviado, las imprimo y se las doy al contador. Y me dicen, ¿y por qué no mejor solo le reenvío al contador mis facturas? Y quiero que se pongan del lado del contador. ¿Cómo haría un contador si tal vez nosotros a nivel personal nos cuesta encontrar las facturas? Imagínense un contador que atienda a 20 empresas. ¿Cómo haría un contador para estar filtrando los documentos de 20 empresas? Igualmente es una carga para el contador. Entonces ahí es un poco, digamos, esta interacción yo diría que para las pymes más que nada, para los que tienen contabilidad tercerizada, es uno de los retos más grandes. ¿Cómo va a ser ahora mi interacción con el contador? Por suerte hay soluciones ante esto. Ya vamos. Me imagino que hay soluciones tecnológicas para eso, pero antes de seguir viendo las dudas y las dificultades o retos que puede presentar la facturación electrónica, aliviemos un poco la conversación y hablemos de los beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios para las pequeñas empresas, sobre todo, que es la que tienen mayores dudas? Beneficios veo yo, uno es la reducción de papel. Ya no va a ser necesario, por ejemplo, que tengamos que manejar en papel, digamos, como emprendedor. No sé ustedes, pero yo personalmente sí me ha tocado, por suerte ya tengo a alguien que me apoye, pero cuando me tocaba hacer las facturas a mi mano me podía equivocar hasta 5 veces, tenía que anular 5 facturas. Ahora con facturación electrónica pues ya no hace falta, porque si me equivoco puedo corregir inmediatamente y el envío, digamos, de la factura es inmediata. Para los que vendemos servicios, por ejemplo, mientras no hacemos llegar la factura no nos pagan. Ahora, digamos, yo la puedo hacer llegar inmediatamente de forma digital. No tengo que invertir en un costo de logística, digamos, de hacer llegar esa factura, sino que eso es inmediatamente. Y el más importante y por sobre todas las cosas es la posibilidad de tener información sobre mi operación. Porque esto es una duda, esto es más bien un planteamiento que yo le hago a las empresas. Si yo les digo, si yo les pregunto cuáles han sido sus clientes recurrentes en los últimos 6 meses, tendrían la posibilidad de responderme. La gran mayoría de empresas no puede porque no lleva un registro de sus operaciones. Y facturación electrónica naturalmente nos deja estos datos y nos deja muchísima información que podemos aprovechar para el beneficio de nuestro negocio.
Porque yo considero que un negocio saludable está basado en decisiones basadas en datos. Y por dar un ejemplo súper simple, yo menciono que venderle a un cliente recurrente al que ya le hemos vendido es 6 veces más barato que venderle a uno nuevo. Si yo conozco quiénes son mis clientes recurrentes, pues puedo aumentar mis ventas. Entonces, digamos, esto es uno de los principales beneficios de facturación electrónica. ¿Y usted cree que hay mucha aceptación, especialmente entre los consumidores, respecto al uso de la factura digital? La verdad es que no. Y esto ha sido más que nada por un tema de educación, diría yo, de educación y de sensibilización de este tema. Creo que ese es un punto en el que tal vez no ha habido suficiente esfuerzo de parte del gobierno, tal vez en dar a conocer o facilitar, digamos, esta transición a nivel de educación un poco más. Y esto, naturalmente, cuando uno ignora cosas, pues normalmente lo que genera es un poco de rechazo. Pero no significa que realmente que esta transición sea mala. Yo le veo muchísimos beneficios. Más bien lo que hace falta es, digamos, facilitar el tema, realmente darle contexto a las empresas sobre qué significa este cambio, los beneficios que tiene. Por eso programas como este creo que es súper importante para hacer llegar la información correcta a las empresas. Bueno, y a partir de lo que nos ha explicado, bueno, queda claro que la facturación electrónica tiene retos, pero puede ayudar a mejorar la eficiencia administrativa, a reducir los costos, bueno, porque se reduce el uso de papel, entre otras cosas, y además puede contribuir a la sostenibilidad fiscal de alguna manera. Es importante que los empresarios conozcan cómo adoptar esta herramienta y a propósito de esto, ¿saben qué? Yo quisiera hacer la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Por eso, hoy queremos recomendarte el webinar Facturación electrónica en la agroindustria. Voy a empezar de nuevo, Carlita, toda esta sección. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Por eso, hoy queremos recomendarte el webinar Facturación electrónica en la agroindustria. La digitalización no solo ha llegado a nuestra vida personal, cambiando lo que realizamos de forma cotidiana, sino que también a nuestro ámbito profesional, en el que aquellas tareas manuales u operativas que realizábamos a mano han quedado o van quedando en la historia gracias a la tecnología. La facturación electrónica promete automatizar procesos, mejorar la eficiencia del negocio, produciendo una mejor rentabilidad del mismo y dar mejor seguimiento del inventario, entre otras cosas más. En este webinar organizado por ProInnova y Findex, se discute el proceso para emitir facturación electrónica según la normativa vigente en El Salvador. La sesión cubrió desde la inscripción en el sistema en línea hasta la emisión de los documentos para facturar las ventas. Puedes verlo en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador, buscándolo como Facturación electrónica en la agroindustria. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Bueno, ahora ayúdenos a responder a la curiosidad de ¿y cómo va a resolver el empresario con el contador en esa interacción? ¿Cuál es la solución tecnológica para facilitar ese proceso? Yo siempre digo que con las herramientas correctas uno puede hacer maravillas. Y tal vez acá, digamos, esta parte, sobre todo de la interacción entre contadores y las empresas, para las pymes más que nada, mencionaba que este es un reto particular cuando tenemos los servicios de contabilidad tercerizados, cuando no es interna que hacemos la contabilidad. Teniendo las herramientas correctas, esto se facilita muchísimo. Y esa es otra de las principales
ventajas de facturación electrónica. Nosotros, por ejemplo, como Findex, en la misma plataforma, desde ahí se puede emitir todos los documentos tributarios y tenemos un módulo para recibir facturas también. ¿Qué significa? Yo no necesito estar metiéndome a mi correo, ver quién me envió qué documento, etcétera, sino que dentro de nuestra plataforma yo puedo ver todos los documentos que he recibido. Y ahí mismo puedo filtrar, por ejemplo, por cliente, por fecha, etcétera. ¿Qué significa? Que ahora teniendo toda esta información ya en la plataforma de lo que yo recibo y de lo que yo emito, normalmente para que podamos visualizar, cuando yo le doy todas estas facturas, comúnmente mi rimerito de facturas al contador, lo que le toca hacer al contador es meterlo a mano en el sistema contable. Esto es un proceso manual que le toca hacer al contador. Los mete en un sistema contable y después hace los reportes para el Ministerio de Hacienda. Pero teniendo ya en la plataforma tanto lo que yo emito como lo que yo recibo, nuestra plataforma genera automáticamente estos reportes para el contador. ¿Qué significa? Que ya la interacción con una herramienta como la nuestra, por ejemplo, como Findex, lejos de volverse complicada, de ponerme de acuerdo con el contador de que si yo lo imprimo, que si yo mando el correo, etcétera, más bien el contador puede tener acceso a la cuenta de la empresa, digamos, de facturación electrónica, solo para leer, ¿verdad? No para modificar nada. Y ahí mismo puede descargar todas las facturas e incluso los reportes. Entonces, de hecho, le estamos facilitando el trabajo a contabilidad con este tipo de herramientas. Pero es muy importante que y esto es una de las claves que menciono para facturación electrónica, depende de nosotros si la implementación nos va a, digamos, a agregar más trabajo o nos va a simplificar la vida. ¿Y de qué va a depender uno de estos dos caminos? De las herramientas que elijamos. Entonces, por ejemplo, nosotros le hemos puesto muchísimo empeño a esta interacción entre empresa y contador para que realmente la interacción sea lo más sencilla posible y que más bien se faciliten estos procesos. Y es bueno saber que existe una solución tecnológica para ayudar a esa interacción efectiva entre el empresario y el contador. Pero mientras eso llega, ¿pueden los pequeños negocios emitir factura de papel o tener las dos alternativas? De momento, digamos, en primer lugar, mientras no estemos obligados, podemos seguir emitiendo factura en papel. Cuando ya tengamos una fecha de obligatoriedad, en ese momento sí ya es obligado que yo ya esté preparado para emitir factura electrónica, y en el momento que eso suceda, ya la factura en papel queda atrás, ya no se va a poder utilizar. Entonces, bien sea que yo espere hasta el momento en el que ya esté obligado o que incluso yo proactivamente quiera empezar con el proceso antes, en el momento en el que ya inicie con facturación electrónica, ya no vale la factura en papel. Entonces, definitivamente no se pueden tener las dos en paralelo, sino que más bien en el momento de implementación, hago un corte, de aquí en adelante ya solo vale factura electrónica. Nos ha comentado un poco sobre cómo afecta la facturación electrónica al proceso de contabilidad, especialmente para las pequeñas empresas. Pero ¿cómo afecta a la gestión financiera en general, especialmente para la toma de decisiones? Yo creo que para mí la ventaja más importante de facturación electrónica es el tema financiero, digamos, la información que nos deja. Por dar un ejemplo, para mí una de las métricas, yo en general siempre menciono que una empresa saludable es una empresa rentable. Entonces, mientras nosotros mantengamos la salud de nuestra empresa, vamos a mantener una empresa que va a perdurar y va a crecer en el tiempo. Pero entonces, uno de los indicadores claves de salud de una empresa, por ejemplo, es tener controlado el punto de equilibrio, que esto es un reto en sí mismo para la mayoría de empresas, pues porque no contamos con los datos para realmente poder evaluar cómo digamos, en mes a mes, cómo nos está yendo con este tema. Si yo, por ejemplo, el punto de equilibrio es básicamente lo mínimo que yo tengo que vender para poder mantenerme como empresa sin caer en pérdidas. Entonces, por ejemplo, si yo en la gestión de mi empresa yo pago alquiler, salarios, todos los servicios que puedo ocupar, etcétera, y digamos que mis costos mensuales son de $5,000, significa que lo mínimo que tengo que vender mensualmente es $5,000 para mantenerme, aunque sea tablas. Y esto es un gran logro en sí.
quiero enfatizar más, llegar al punto de equilibrio como empresa ya es un gran logro en sí. Pero a veces, y esto sucede muy frecuentemente, cuando yo no conozco, digamos, cómo han ido las ventas, no tengo esta información, a veces nos toca como empresarios con nuestras tarjetas, a veces de crédito, cubrir estos huecos. Digamos, como el ejemplo que ponía, si mis costos bases son de 5,000 y yo el mes pasado vendí 4,000, significa que tengo un hoyo de $1,000. Y sin darme cuenta, porque esto es lo que sucede, sin darme cuenta, yo estoy llenando estos huecos con mi dinero como persona. Entonces esto es un problema porque yo como persona estoy subsidiando a la empresa. Y el problema es que yo me estoy endeudando a nivel personal por sostener una empresa. El problema en sí como esto, porque a final de cuentas ese hoyo hay que llenarlo de alguna forma, pero el problema es no tener control de esto. Porque si yo sé que mi punto de equilibrio, que yo no cumplí con estas ventas el mes pasado, estoy consciente de que hay un hoyo y que no lo puedo sostener por mucho tiempo. Pero esta información naturalmente nos la deja facturación electrónica y la podemos aprovechar para tomar decisiones. Y en cuanto a los dispositivos electrónicos que pueden acompañar este proceso, me refiero en el caso de los pequeños empresarios que a veces salen a vender a mercados particulares y se llevan todo el inventario hacia allá y es como una especie de venta móvil. Ellos pueden hacer la venta y facturar electrónicamente desde un teléfono inteligente. Sin duda, y aquí nuevamente enfatizo en la importancia de elegir la herramienta, porque con la herramienta correcta yo voy a sentir facturación electrónica como un gran beneficio, lejos de tal vez algo que me aumente digamos, la carga administrativa. Si la solución de facturación electrónica que yo utilizo se puede utilizar en un dispositivo móvil, que la mayoría se puede, entonces yo voy a poder facturar en cualquier momento. Y lo interesante es que, por ejemplo, yo puedo ya tener cargado el inventario en estas plataformas y solo elijo, digamos, pongo el cliente, elijo el producto y la cantidad y listo. Emito la factura súper fácil. Y entonces imagínense aquí, este es un buen ejemplo de la facilidad de poder facturar, que yo solo llevo mi teléfono y desde ahí hago la factura, que si lo hiciéramos en papel, pues fuera un poco más difícil. Tendría que estar ahí yo llevando el rimerito y teniendo que anotar. Entonces es mucho más difícil. Sí, puede ahorrar tiempo también si lo hacemos de esa manera. Pero sí, me gustaría ahora que diera algunos consejos a los pequeños empresarios que quieran implementar el uso de la factura electrónica. ¿Qué les recomendaría? El primero y más importante es que se capaciten. O sea, a pesar de que pues tenemos un poco deuda, digamos, en cuanto a capacitación, creo que a nivel privado hay una buena cantidad de oportunidades para capacitarse, y esto es más que nada como para que tengan idea de los cambios que implican. Si hay algún par de cambios que hay que tomar en cuenta, por dar un ejemplo, para anular documentos, ahora tenemos para unos cuantos, tenemos un poquito menos de tiempo. Antes estábamos acostumbrados a que fuera 3 meses, ahora va a ser un poquito menos para algunos documentos. Entonces hay que estar conscientes de ese tipo de cambios. El segundo es que no esperen a que les notifiquen la obligatoriedad para empezar con este proceso, porque muy probablemente, y esto es una realidad, cuando uno es empresario, uno está ocupado en el día a día, viendo cómo vende, cómo factura, atendiendo clientes, etcétera, y realmente no voy a tener el tiempo de implementar correctamente la facturación electrónica si lo hago hasta que ya me notifiquen. Entonces lo mejor es hacerlo con tiempo, porque hacerlo con tiempo me va a permitir hacerlo de buena forma y que realmente esto sea beneficioso para mi negocio. Y tercero, elegir la herramienta correcta. Elegir la herramienta correcta es muy importante. No les voy a decir que hay una herramienta que es la mejor para todos los escenarios, sino que va a depender de cada quien. Por ejemplo, la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda me permite generar facturas fácilmente, pero no me queda un historial de lo que he facturado, no me queda el almacenamiento de esta factura. Yo manualmente los tengo que almacenar, los tengo que mandar por correo, etcétera. Si su volumen de facturación es bastante bajo, probablemente esto no represente pues un gran esfuerzo y probablemente esta sea la mejor solución tomando en cuenta que es gratuita.
Pero si ustedes quieren aprovechar la información, si ya tienen un nivel de facturación que ya realmente se va a volver una carga hacer yo muchos de estos procesos manuales, si necesito que diferentes personas facturen, ahí sí ya necesito pues una solución un poquito más integral. Si yo considero que por ejemplo, como mencionaba, la interacción con mi contador puede ser un reto, entonces definitivamente necesito una solución o una herramienta que abarque esto. Esos serían como los 3 aprendizajes más importantes. Bueno, es claro que hay que escoger la herramienta adecuada para poder beneficiarse de esta facturación electrónica. Realmente puede ser muy útil. Y la verdad es que los pequeños empresarios que quieren implementar la facturación electrónica deben aprovechar estos consejos que nos han dado en este momento y adoptar las mejores prácticas para garantizar una transición exitosa y maximizar los beneficios de la tecnología, que ésta sea una amiga y no una cuestión que nos cause problemas. Y sabe que, Nelson, ya estamos por finalizar este programa, pero no vamos a despedirnos sin antes darle la oportunidad de brindarnos un mensaje final, y quisiéramos que fuera breve pero contundente. Así que, por favor, atento a la siguiente señal. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, todos a centrar nuestra atención en el siguiente mensaje. Adelante, Nelson. Mi mensaje es que la información es poder y tenemos que aprovechar facturación electrónica porque nos deja mucha información. Cómo poder aprovecharla para nuestro negocio es el reto, y teniendo la herramienta adecuada, no tengo duda que se puede aprovechar. Y con esto concluimos este programa dedicado a la facturación electrónica. Esperamos que hayan encontrado esta información útil y motivadora para adoptar esta herramienta en sus empresas o en su vida, y ahora también como ciudadanos digitales. Agradecemos a Nelson Chicas, director de Findes, por haber compartido con nosotros en nuestro espacio de tertulia, y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Por si no se han dado cuenta, Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir el fascinante mundo de Literal Radio con todos sus amigos y conocidos. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.